Perfecto. Ok. Bueno. Entonces ese es el primero. En el segundo, la idea es ya empezar a trabajar con comunidades. Entonces, la idea es detectar comunidades, calcular el coeficiente de modularidad y el número de comunidades, y empezar a trabajar con esta idea de usar un rango de deltas. Entonces, usar un rango de deltas a diferencia de elegir 3 deltas al principio. Entonces, la complejidad que se agrega en el segundo es detectar comunidades, trabajar en un rango de deltas y generar estos gráficos que también estaban en el demo que había puesto Pablo de Sí. una medida en función de delta. Y eso. Y después generarse una red, en este caso dice random. Si quieren, en vez de random, pueden elegir otro modelo. Si prefieren, pueden elegir Barabasi o pueden elegir otro. Y comparar los resultados. En este caso, si quieren hacerlo con estadística, buenísimo. Si quieren hacerlo de forma cualitativa, también está bien. Lo que nos interesa es que puedan, digo, estas cosas, detectar comunidades, generarlo para cada sujeto y armarse los promedios, armarse las curvas, discutir cómo cambia la modularidad y el número de comunidades en función del delta, y bueno, qué pasa con algún otro modelo, ya sea una red random tipo ERDOS o un modelo de Barabasi o el modelo que quieran, está bien. Y después el opcional es, bueno, en vez de usar Louvain, usar otro algoritmo como Girvan-Newman, y si encuentran otro algoritmo que les parezca interesante, aunque no lo hayamos visto, está bien. Si se fijan, hay varios implementados. Entonces, si les interesa esa parte de algoritmos de detección de comunidades, si quieren elegir otro, buenísimo. La idea, en cualquier caso, va a ser, bueno, comparar y ver cuántas comunidades detecta Louvain, cuántas comunidades detectan Girvan-Newman, y bueno, a ver si puedo interpretar esa diferencia o no. Eso es la Bien. tarea 2. Perdón, Sí. Juan. Pregunta. ¿Dijiste por cada individuo? Esto ya, O de sea, ahora en más, va a revisar. ser por cada individuo. Pero la idea es hacer una comparación sobre los promedios, no mirar la red de cada individuo. Si quieren, por ejemplo, o sea, todo esto es, yo les digo más o menos cuál es la idea en general y el objetivo mínimo. Todo lo que quieren agregar siempre enriquece, y por eso nosotros ponemos estos opcionales, porque bueno, a cada uno tiene intereses distintos, y entonces alguno puede hacer más foco en una parte, otro puede hacer más foco en otra parte. Es verdad que a 2 días de la entrega ustedes quizás están pensando, bueno, yo no quiero hacer foco en ningún lado, quiero terminarlo. Bueno, no sé. Yo les cuento la de mínima y la de máxima, y después Ok. que a nosotros, qué nos parece interesante a nosotros, si ustedes le quieren sacar jugo, o el máximo jugo, y bueno, después ustedes, cada uno regula o se divide o decide. Entonces, Juan, tengo una consulta sobre la comparación con redes random. sí, perdón, dame un Ahí segundo nos que generamos. respondo Ah, lo dale. anterior. Entonces,
La idea de esto es calcularlo para cada sujeto y después comparar los promedios, no los promedios de la red, sino los promedios del coeficiente de modularidad o el número de comunidades. Es decir, el cálculo lo hago para cada sujeto, obtengo un numerito que es el coeficiente de modularidad, y ese coeficiente de modularidad lo promedio entre los sujetos. Si, por ejemplo, ustedes agarran y dicen, bueno, quiero comparar Louvain contra Girvan-Newman. Bueno, Girvan-Newman para todos los sujetos me da, por ejemplo, no sé, un coeficiente de modularidad más bajo, o me da menos comunidades. Bueno, si ustedes quieren agarrar un sujeto y mostrar como ejemplo, miren, acá tengo la red de un sujeto calculada con Louvain, y acá tengo la red del mismo sujeto calculada con Girvan-Newman, y se ve que hay menos comunidades, y entonces ustedes dicen, mira, hay menos comunidades porque fíjate que Girvan-Newman a este le pone una etiqueta y a este le pone otra. Está buenísimo. Yo lo haría para un sujeto o dos que elijan de ejemplo. No lo hagan para las 4x18 redes, porque además de que se van a volver locos, yo estimo que va a ser difícil de sacar algo limpio. Entonces, si quieren graficar un ejemplo de lo que están viendo, está bueno. Pero son todas cositas que agregan, sobre todo. Sí. Juan. Perdón, había una persona que preguntaba sobre lo de las random, y le pedí que espere. No sé quién era. Sí, yo, Juan, gracias. Para las random también nos generamos como múltiples redes y calculamos el promedio de modularidad de cada una para quedarnos con una sola. Porque entiendo que, digamos, sí. depende mucho de la semilla que elijamos ahí. Sí, la idea es generarse varias. ¿Y hay un número mínimo? No. Porque puede tardar bastante. No. ¿Qué sé yo? Mínimo yo empezaría quizás 18 como para tener... para que sea comparable, claro. Un número parecido. Sí. Pero la variabilidad de las redes random puede llegar a ser... no sé, supongo que va a ser menor que las otras redes. Si uno mira nodo por nodo, quizás la variabilidad es mayor, porque vos decís, bueno, los nodos en principio no significan nada, pero la variabilidad a nivel medidas, a nivel, no sé, grado promedio, a nivel clustering, etc., en general son más estables, porque tienen propiedades más definidas que entre dos personas. Pero mírenlo un poco. 18 es un buen número como para mirar. Juan, una pregunta. Sí. Yo hice lo de random, le puse 20 y da más o menos parecido, con lo cual no es un problema. Ahora, computacionalmente el problema más serio está con Girvan. Sí. Porque lleva mucho tiempo, porque calcula todas las redes para cada densidad. Si ya con el promedio está tardando, cuando haces la densidad aproximadamente unos 10 minutos, multiplica eso por 18. Claro. Y bueno, elijan, va a haber una... agarren una, digo, para seguir adelante. Si son varios en el grupo, si quieren dejar una máquina corriendo un rato, y si no, hagan una sola corrida y sigan adelante. O sea, no hagan 18 de Girvan-Newman, sino que hagan una y sigan adelante. O, por ejemplo, dicen, bueno, para Girvan-Newman tarda un montón, en vez de hacerlo para, qué sé yo, si eligieron 20 valores de delta, por ejemplo, bueno, en vez de hacer para los 20 valores de delta, elijan 5 equiespaciados o alguna cosa así. ¿Tiene sentido que hablemos algo de lo que tarda, de la diferencia computacional? Sí, está bueno. ¿De los distintos métodos? Sí. Si pueden aprovechar y medirlo, mejor.
simplemente poner un cronómetro, digamos. Sí, eso es lo que tenía en mente. Sí, está bueno porque digamos, es otro aspecto en el que uno compara todos estos métodos. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo, cuán complejo es computacionalmente? Y también si van a hacer eso, en general, cuando uno dice, bueno, tardó tanto tiempo, en general dicen qué máquina lo corrió, ¿no? O sea, tardó tanto tiempo en esta máquina o en este clúster. Y lo que pasa en Colab, no sé si te da las características de la máquina virtual sobre las cuales está corriendo. Te dice algo. Si no, seguramente en la página de Colab te debe decir cuál es el free tier, digamos. Sí. Para que estoy buscando dónde estaba. Porque yo Colab no lo uso tan intensivo, sino le mandamos la pregunta a Pablo, que lo tiene súper claro. Pablo lo usa súper intensivo al Colab. Más o menos tiene 13, acá estoy leyendo, por lo menos la máquina que tengo yo tiene 12,7 GB de RAM. Sí. Y, bueno, 107 de disco. No dice núcleos, pero debe tener un núcleo. Debe ser un vCPU. Sí, es muy parecido a lo que me dice que tengo yo. Okay. Bueno, a ver, pondremos eso, pero... Sí, o sea, lo y corremos. la última pregunta al respecto. Aparte de Gear One, enganché otro que es Korn, Closet Newman, Sí. también como otro para comparar, Moore, Sí. que es muy parecido a Louvain. Ok. Ahí no te tenemos que poner los errores, solamente con el promedio alcanza, o querés también que pongamos las barritas de errores. Si hacen muchas corridas, incluyo la barrita de error. Si hacen una sola, no. Pero cuando corremos los 18... Claro. En general, cuando corren los 10, digamos, si se pueden hacer una función, en realidad en Python está ahí, en Matplotlib está armado, ¿no? Es una línea. Si se pueden hacer una función que grafique los errores, mejor. Dado que ya lo corrieron en 18, mejor si pueden graficar los errores. Siempre la variabilidad es otro parámetro que uno mira bastante. Si lo tienen, si ustedes me dicen de vuelta, esto tarda infinito, y entonces en vez de correrlo en los 18 sujetos, decidí agarrar uno y comparar un montón de métodos, y no tienen los errores, bueno, no los tienen. Pero si los tienen, mejor si los grafican. Juan, discúlpame, está Martín esperando para entrar, me dijo. Sí, perdón, es que tengo ahí el monitor, un monitor, y entonces voy pasando. Ahí está. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces eso es sí. Sí. No, mira. Hola, a ver, no sé si soy yo. De hecho, yo Sí. Te escucho, Vic. Nosotros, el punto 1 ya lo hicimos con las matrices promedio. La respuesta fue, en el punto 1 y 2 pueden entrar. Tenemos esta información de que hay que hacerlo por su, y me parece que no es un cambio menor. No lo podemos dejar así, porque ya a partir del 3 trabajamos con por sujeto. En la consigna Déjenlo así, tampoco, expliquen. digamos, como había...
Yo diría que sí, que avancen. algo demasiado claro de que Si ya lo hicieron así, déjenlo así, expliquen por qué y avancen. O sea, lo hicimos así porque... ok. Sí. O sea, todo lo que puedan, digamos, lleguen al final y eventualmente vuelvan para atrás si tienen tiempo. Ok. Bueno. Entonces, la tarea 3, ahí me apagué la cámara porque de vuelta se puso un poco inestable. La idea de la tarea 3 es mirar las curvas de modularidad y el número de ¿cómo se llama? De comunidades, intentando incluir alguna noción de significancia. Donde noción de significancia, eso también nos lo habían preguntado un par de veces, la idea es que era no pedirles un test específico. En el paper creo que hacen un t-test por cada valor de densidad. Está bien, fíjense si lo hacen pareado, si no lo hacen pareado, si quieren chequear el supuesto de normalidad, mejor. Si quieren hacer algo no paramétrico, buenísimo. La idea es como no estuvimos dando test específicos, el que quieran, el que se sientan más a gusto, adelante. Eso es parte también sabemos la variabilidad, la diferencia de backgrounds de la gente en la materia, y como no estamos dando nada específicamente, la idea es incluir alguna noción como para discutirlo, y así que se lo dejamos a gusto. En cuanto a los optativos, no sé si me están escuchando. Parece que no. No sé si alguien en mi grupo le... Tenemos un claro. problema elemental, no se escucha, parece, Juan. Bueno, ok, voy a hablar más lento que de costumbre, así, porque no sé si se escucha Pero, muy ¿vos bien. nos escuchás bien, Juan? Yo los escucho con un poquito de ruido, pero por eso no estaba seguro. Ok, igual yo te escucho bien, por lo menos. Buenísimo. Bueno, entonces la idea era esto de que agarren alguna noción de significancia. Si quieren mirar el paper y tomarla del paper, bien. Si quieren otra que les parezca mejor, buenísimo. Y si lo justifican, mucho mejor. En las siguientes, que son las de comparaciones múltiples, lo que más nos interesa a nosotros es que discutan si es necesario o no. Juan, Sí. no, a mí no.
Sí, decime. Juan, me parece que hay bastante delay de cuando nosotros hablamos. Claudina estaba preguntando test de significancia, si lo vimos en alguna clase, si tenemos algún ejemplo en alguna notebook, si era la clase de p-hacking, ¿a qué nos referimos con test de significancia? Ok, la idea no lo vimos, no vimos test estadísticos en particular. Por test estadístico me refiero a un t-test, a un, no sé, Wilcoxon, por mencionar uno no paramétrico. No vimos ninguno en particular, por eso no le pedimos ninguno en particular. Creo que, no sé si en enfoque estadístico o en otra materia vieron algo. ¿Vieron algo en algún otro lado de estadística? En enfoque estadístico no vieron nada. Me suena que lo vimos en R, habrá que ver cómo implementarlo en Python. Está bien, si quieren... Los nombres que nombrás me suenan, seguro lo vimos. AID. En AID, ok. Si buscan Python t-test o el Python, el test que quieran, es una línea. Elijan el que quieran. Mira, si van por ejemplo, a SciPy tiene, seguro. Ahora, si quieren, les paso las librerías. La idea no es que se metan en profundidad en qué test usar. De vuelta, si quieren hacerlo, adelante, pero la idea no, nuestra idea, lo que vamos ahí estoy grabando de vuelta. Perdón, lo último. Si como noción de significancia, en vez de usar cualquier test estadístico, quieren usar que graficaron los intervalos de confianza y que los intervalos de confianza o las barras de error no se solapan, o sea, no se pisan entre sí, buenísimo. Vale, definen, dicen, vamos a considerar que dos cosas son distintas si los errores no se pisan. Y en este punto está bien, nos interesa que miden dos curvas y digan, bueno, estas curvas son lo mismo, no son lo mismo, etc. ¿Se entendió? Perdón, alguno que me tire un feedback porque a veces no sé si me están escuchando o no. Hola. Sí. Juan, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Buenísimo. Entonces, después respecto de los opcionales, la idea, lo que más nos interesa a nosotros en este punto es que tomando la clase de comparaciones múltiples, sobre todo que hagan una discusión de eso. No tanto, o sea, no que lo implementen. Entonces, por eso, por ejemplo, en el opcional 2, dice, de ser necesario implementar una corrección adecuada, pero eso es como un extra. O sea, lo que más nos interesa es que discutan, bueno, hicimos este test, corresponde hacer comparaciones múltiples por tal y tal motivo, no corresponde por tal motivo. Si hiciésemos correcciones múltiples, quizás esto que era significativo no nos daría significativo, etc. Que dediquen un párrafo a discutir un poquito
críticamente qué es lo que están viendo en los gráficos. Apunta a eso y no a que hagan alguna corrección en particular, algún test, o que tengan que descubrir qué test es el mejor. O sea, no estamos... estos opcionales apuntan sobre todo a enriquecer la discusión y la interpretación de los resultados. Bueno, y después, la tarea 4... Juan, sí. ahí el test, una consulta. Sí. Valores de delta, digamos, ¿no? Y bueno, y las comparaciones entre N1 Wake para distintos umbrales. Claro, sí, hay que hacer un test que considere los distintos umbrales. Podés hacer, por ejemplo, en el trabajo, en el paper, está hecho un test para cada umbral. Se puede hacer eso, o se puede hacer un test que tenga en cuenta a los umbrales como un factor más. Eso también depende de ustedes, de cómo se manejen, de lo que hayan visto en otra materia. Nosotros, como les decía antes, no les estamos exigiendo hacer un test particular. Depende de lo que decidan, quizás corresponde o no comparaciones múltiples y ese tipo de cosas. Entonces la idea es, apunta a que no se queden con dos curvas, sino que intenten sacarle una idea, unas nociones de significancia, una estadística, y que discutan críticamente si esa estadística es adecuada o no. Eso. Entonces, sí, una opción es hacer un test para cada valor de umbral, y bueno, que es un poquito lo que hace en el trabajo. No sé si eso responde la pregunta. Sí, buenísimo, gracias. Bueno, después la tarea 4, que la estuvieron charlando bastante ayer. Se las cuento por arriba, intentemos llegar al final de las consignas, y una vez que lleguemos al final, si hay dudas más específicas, volvemos, y así el que también se quiere desconectar, se desconecta, etc. Entonces, ahora les cuento la tarea 4. Si son preguntas más de alto nivel, las vamos respondiendo, y si son preguntas más puntuales, guardémoslas. Si quieren me la hacen, pero vamos a intentar guardarlas para después, así llegamos al final. Entonces, la idea, este punto 4 también está un poquito explicado al final de la clase de p-hacking, creo que fue. Retomamos que al final de la clase de p-hacking hablamos un poquito de permutaciones y entonces retomamos la idea del paper y explicamos básicamente este caso puntual. Entonces, lo que intentan hacer acá es comparar y ver si las redes, básicamente lo que intentan ver es si las redes que aparecen en los sujetos despiertos y las redes que aparecen en sueño son intercambiables o no. Básicamente, si son la noción en general, cuando uno trabaja con permutaciones,
la noción de lo que uno está intentando probar es si estas redes son intercambiables o no. Y entonces las conclusiones que pueden sacar es si son intercambiables, entonces esto va a apuntar a que son similares. Si no son intercambiables, entonces va a apuntar a que tengo redes que son distintas. Estoy, en principio, rechazando la idea esta de que son intercambiables. Entonces, a eso apunta. En general, los test de permutaciones apuntan a si son intercambiables o no. Cuando uno va a diseñar un test de permutaciones, lo que tienen de bueno estos tests es que son muy flexibles. Es decir, que no estoy atado a, por ejemplo, un t-test, en donde yo voy a comparar medias y tengo que, además, chequear los supuestos de normalidad, etc. Estos tests son bastante flexibles y van a ver en un montón de trabajos que uno se puede generar un test de permutaciones para alguna medida o para alguna hipótesis particular que tenga. Lo que pasa en muchos casos es que no es trivial pensar qué voy a intercambiar con qué. Entonces, ustedes para este test, imagínense que tienen 18 redes que son de sueño y 18 redes que son, por ejemplo, tomemos N1. Entonces, uno dice, bueno, quiero medir cuán parecidas son las comunidades, voy a usar RAND. En principio nadie va a discutir eso, de por qué usar RAND, o si quieren charlamos de por qué usar RAND para tener una noción de similaridad entre comunidades. La idea es muy parecida a la que habíamos discutido en clustering. Tengo una serie de nodos con etiquetas y quiero ver cuán parecido es ese etiquetado entre una red y otra red. Por eso usamos RAND. Entonces quizás lo primero que haría uno es decir, bueno, ya está, si yo quiero ver si sueño es igual a despierto, voy sujeto por sujeto y miro el RAND de dormido contra despierto. Entonces miro el RAND para cada par, para cada sujeto, y al final hago un promedio y listo, digo el RAND es tal valor. Entonces, eso sería como lo más intuitivo. Bueno, ¿cómo uso el RAND? Voy a mirar el índice RAND entre dormido y despierto. El problema que tengo es que si ustedes ahora lo piensan y dicen, bueno, ahora quiero generarme un test. ¿Qué voy a permutar con qué? ¿Qué es lo intercambiable? Entonces, si empiezan ahí ya se pierde un poquito y la conclusión es que es difícil decidir qué permutar con qué y no me puedo generar el test tan directamente. Entonces, lo que propone en este trabajo y en el trabajo en realidad tomando una idea de otro paper que está por ahí citado, que es el paper de Alexander Bloch, lo que hacen es decir, vamos a mirar otra cosa, vamos a mirar si son intercambiables o cuán similares son las redes de las personas despiertas y las redes de las personas dormidas por separado. Entonces lo que hacen es medir lo que llaman el índice de RAND intragrupo, within group RAND, que lo que es mirar todos los pares de despiertos por un lado y todos los pares de dormidos por otro, y mirar cuán parecidas son las redes. Y promediar todo eso. Entonces, ese índice RAND, como yo no estoy mezclando entre grupos, es decir, nunca estoy comparando una red entre despierto y dormido, uno espera que sea alto.
Porque si yo miro solo los despiertos, el índice RAND va a ser alto, y si yo miro solo los dormidos, el índice RAND, o por lo menos uno espera que sea alto. Entonces, ese es mi valor observado. Sin mezclar grupos. Lo que uno va a hacer con las permutaciones es decir, perfecto, bueno, ahora lo que voy a hacer es, para cada sujeto tiro una moneda y veo si lo cambio de grupo o no lo cambio de grupo. Y entonces, como uno empieza a mezclar a qué grupo pertenecen, entonces van a empezar a aparecer comparaciones de índice de RAND entre la persona, el sujeto 1 dormido versus el sujeto 2 despierto, y van a aparecer esos otros índices o esas otras medidas que al principio uno esperaría van a ser más bajas. Entonces lo que hace es tirar un montón de veces la moneda, generarse un montón de permutaciones. Un montón pueden ser 1000. Y generarse una distribución de estos índices de RAND permutados. Perdón, Juan, ¿te Sí. puedo interrumpir para preguntarte algo sobre Dale. esto? Dale. ¿Cómo juega la densidad en esto? Esa era mi duda práctica, porque yo este ejercicio lo hice para un nivel de densidad que fijé, pero como veo que en el gráfico, en el paper, está la curva con distintos niveles de densidad, quería preguntarte si esta... En principio la idea es... ¿Nivel distinto de ese rango o cómo sería el ejercicio? La idea es seguir con como venían haciendo las cosas y hacerlo para los distintos niveles de densidad. O sea, repetir este procedimiento, ármense una función y repetirlo para los distintos niveles de densidad. Si ustedes me dicen tarda un montón, no llego, bueno, agarren menos valores de densidad o... Si en algún momento les pasa que por el tiempo que tarda en correr no llegan, entonces si quieren tomen menos valores de densidad, pero en el TP aclárenlo. Bueno, esto tardaba, no sé, 2 horas por corrida. Como nos dimos cuenta que correr para los 20 valores de densidad me iba a llevar 2 días, decidimos tomar menos valores de densidad y bueno, y presentan el gráfico. E idealmente, cuando dicen menos valores de densidad, también pueden justificar cuáles. Decidimos tomar menos valores de densidad X espaciados en el mismo rango. Decidimos tomar, qué sé yo, para todas las medidas anteriores encontramos que el valor de densidad crítico donde se veían las mayores diferencias era, no sé, 0,1. Entonces decidimos hacerlo para este único valor de densidad. En general intenten justificarlo, porque si, qué sé yo, nosotros de repente nos sirve a nosotros para decir, bueno, entendieron la consigna, no llegaban por tiempo y además están poniendo un criterio de cómo mirar los datos. En cambio, bueno, si de repente vemos que lo corrieron para un solo valor de densidad y además es un valor de densidad en donde ya les venían dando mal las cosas, porque no sé, eligieron el valor de densidad más bajo de todo, donde está todo desconectado, y bueno, es muy probable que esto no les dé bien también, y en principio no sería un buen valor. Entonces, si ven que no llegan por el tiempo de cómputo, elijan un valor de densidad, intenten justificar por qué
eligieron ese y no otro. Y tómense, en general es una buena práctica, tómense unos minutos, se van a ahorrar 40 horas de cómputo, pero tómense una hora para discutir en qué valor de densidad elegir, sobre todo para que puedan obtener buenos resultados. O resultados que les digan algo después. En general, si uno va a pensar un experimento o un análisis, está bueno tomarse unos minutos de ver de lo que va a hacer. No sé si eso responde la pregunta. Sí, gracias. Bueno, entonces, en la tarea está igual medio detallado los pasos, tipo, más o menos los pasos que hay que ir haciendo en el código. Y Pablo lo dijo también el otro día. Entonces esto termina en que ustedes hacen todas las permutaciones, van a obtener, no sé, 1000 valores de rand permutado, y lo que después tienen que preguntarse es si el valor de rand que obtuvieron es un valor extremo o no de esa distribución. Y eso les da el p-valor. Entonces, si el valor observado con las etiquetas reales no es un valor extremo de la distribución, sino que más o menos está por el medio, lo que me está diciendo el test es que yo no puedo decir que estos valores no sean intercambiables. Entonces, básicamente la distribución de etiquetas que tenía en el experimento original es lo mismo que si las hubiese mezclado todas. No sé si Juan. sí. No, esto se hace para un estadio de hacerlo para los 3 de dormir. La idea es hacerlo para los 3, porque eventualmente puede suceder que algún estadio les dé que es similar a despierto y otro estadio no. Entonces la idea es hacerlo. O sea, pero es N1 con W. Sí, siempre, en general, no, siempre no contra los 3 W. de. O sea, N1 contra W, N2 contra W. Claro, sí, en general es Está bien. dormido, los distintos estadios de dormido contra despierto. Bueno, y en cuanto al pseudocódigo que les había puesto Pablo el otro día, en general está bastante completo. Quizás lo que yo les agregaría es que cuando ustedes, por ejemplo, calculan el RAND, si por ejemplo quisiesen optimizar todavía un poquito más ese código, Louvain no es necesario calcularlo en cada corrida. Entonces, por ejemplo, pueden calcular Louvain para todos al principio, y en vez de guardarse todas las matrices, se guardan, en vez de guardarse todos los grafos, se guardan todos los grafos con las etiquetas, y después es básicamente lo mismo que hizo Pablo, pero si quieren optimizar todavía un poquito más este código que había puesto Pablo,
el paso que dice L1 igual al Uvein de M1, eso lo pueden precomputar, ¿no? No es necesario recalcularlo en cada corrida porque lo que va a cambiar es la etiqueta de si la matriz, si el grafo proviene de despierto o proviene de dormido, pero no van a cambiar las etiquetas dentro de cada grafo. El resto, si quieren después lo miramos, volvemos a eso un poquito más en detalle, pero me parece que entre el pseudocódigo de Pablo y lo que fuimos charlando y lo que está en el TP, está más o menos completo. Igual ahora podemos volver a eso. Entonces, la tarea 5, lo que tiene que ver con el rol de los nodos y el cambio de rol de los nodos. La idea es implementar estos cálculos. Ayer, no me acuerdo quién, marcó que la definición del coeficiente de participación que poníamos acá es distinta que la del paper. Lo chequeé y sí, a veces se expresa como está en el TP, a veces se expresa. Entonces lo chequeé y sí, a veces se expresa como está en el TP, a veces se expresa como está en el paper. Uno es uno menos el otro. Así que yo lo puse ahí en el mail que les mandé a todos. Revisen eso y yo les diría que usen el del paper. Si no, pueden usar el del TP y en vez de usar el umbral del paper, si ya lo tienen programado, usan uno menos el umbral que está en el paper. Entonces la idea de esto es calcular estos dos coeficientes para cada nodo y después contar cuántos hubs provinciales, cuántos nodos había, etc. Esto, la idea es que la cuenta, la idea es hacerla para cada valor de delta y después elegir algún valor de delta para visualizar. Igual que, como les decía antes, si ven que no llegan porque les toma un montón de tiempo y quieren hacer todo para un solo valor de delta, buenísimo, expliquen por qué lo hacen para un solo valor de delta y no para todos los valores de delta, y qué valor de delta eligieron y por qué. Es decir, no sigan de largo con cualquier valor de delta para hacer esta cuenta, sino que si lo van a hacer con uno en particular, expliquen por qué están haciendo eso. Juan, sí. ¿te hago una consulta? Sí. Nosotros tenemos que saber o tenemos que calcular si un nodo es hub o no es hub, si es provincial hub o no es provincial hub, etcétera, etcétera. Sí. Pero tenemos que ver si es hub o no es hub, en qué red. ¿Tomamos las matrices promedio o cómo se hace para cada estado del sueño, digamos, ¿no? La idea es hacerlo igual que venían antes para cada sujeto y para cada estadio de sueño. O sea, el ideal es hacerlo para cada sujeto, para cada estadio de sueño y para cada densidad, y después graficar las curvas de número de hubs en función del delta y comparar la curva con sus errores y comparar
la curva para despierto versus la curva para dormido. Igual que hicieron con el Sí, eso coeficiente de lo modalidad entendí. antes. Eso lo entendí. Lo que no entiendo es los 18 sujetos de Wake, por ejemplo, votan a ver si un nodo es hub o no es hub. No, vos calculás el número de hubs para el sujeto 1 Wake, el número de hubs para el sujeto 2 Wake, y te puede pasar que el que era hub en el sujeto 1 no es el hub en el sujeto 2. O sea, es decir que el número de Ok, hubs... calculás para todos los sujetos la cantidad de hubs y promediás. Sí. O sumás. Sí, y quizás no es y quizás te puede pasar que no es el mismo. Ok, pero entonces los promediamos o los sumamos. No sé cómo está hecho ahí en el paper, después lo miro, pero calculás Los para promedian. todos. Y Promedian entre promedio sujetos. Ok. Y después... Juan, sí. Ahí sería interesante mirar en un sujeto entre despierto, N1, N2 y N3, cómo fueron cambiando los hubs y el resto de los nodos. Sí, eso sería súper interesante. Es hasta ahí ya va siendo, digo, hasta donde vayan llegando con la profundidad que vayan pudiendo mirar eso. Pero sí, eso está bueno y es súper interesante. Okay. Al final de este punto se propone elegir un valor particular de delta, visualizar el grafo, la membresía de cada nodo y su rol, y mirar para cómo cambian los nodos en los distintos estadios del sueño. Esto, si quieren hacerlo para un sujeto, que buenísimo. Si quieren hacerlo para el promedio, también está bien. Acá a lo que a nosotros nos interesa es que generen estas visualizaciones e intenten decir, bueno, este nodo está como ayer, ahora no me acuerdo el nombre, el que mostraba los gráficos. Este nodo me dio hub, pero en realidad se ve que estoy teniendo algún problema porque no se ve como un hub dentro de la red. Nos interesa que hagan esa discusión. No nos vamos a meter tan en profundidad si una región determinada del cerebro es hub para todos los sujetos o no para todos los sujetos, si cambia para todos los sujetos o no. Todo eso requiere bastante más análisis y no nos vamos a meter ahí. Nos interesa que agarren una red y que intenten mirar, sí, bueno, este me dio hub y tiene sentido, este me dio conector y tiene sentido, y que intenten interpretar los roles dentro de la red, comparando la red pintada con los roles y pintada con la membresía. Entonces, apunta más a ese ejercicio que a sacar una conclusión global sobre qué pasa con una región del cerebro en la red, que bueno, el paper apunta para ahí, pero también tiene un montón más de trabajo. Nosotros no esperamos que repliquen el paper de principio a fin, sino más que nada que intenten entender el tipo de medidas que usan, por qué usan esas medidas, qué información le puede sacar uno de esas medidas. Entonces, bueno, más o menos vamos a implementar los mismos métodos y mirar críticamente esas medidas. Entonces, lo que planteas está buenísimo. Está bien hacerlo en un sujeto. Si otro quiere hacerlo en el promedio,
está perfecto. Si quieren hacerlo en 2 sujetos y decir, mira, el que es hub en un sujeto no es hub en otro sujeto, también vale, es otra comparación válida. Todas esas variantes están buenas. Yo creo que en cuanto ustedes tengan el código más o menos armado, correr un estadio o los 4 estadios, correr un sujeto o 2 sujetos, no es tanto más demandante. Hay algunas cosas que son más demandantes computacionalmente, como Girvan-Newman, pero este tipo de cosas no les va a insumir. Les va a insumir más tiempo la discusión que replicar los resultados en otros casos. Juan, perdón. Sí. Hay un alumno que se cayó, Enrique. A ver, ahí está, sí. Gracias. Bueno. Me quedan los opcionales. Entonces, la idea de los opcionales, por un lado el opcional 4, que en realidad ya lo estuvimos discutiendo un poco, es en función de esto, de visualizar en un sujeto y decir, bueno, el nodo, no importa, el nodo 5 me da un hub, pero si yo lo miro en la red, en realidad me parece que no estaría funcionando como hub, porque está, no sé, tiene la mayoría de las conexiones hacia adentro de la red, o esa discusión que hagan, revisar los criterios que usan en el trabajo para el coeficiente de participación y para el Z-score, y decir, bueno, a ver qué pasa si yo aumento el umbral de coeficiente de participación. ¿Qué pasa con estos nodos? Cuando me aparecen más hubs, los hubs que me aparecen son más o menos robustos y son iguales independientemente del valor umbral, o para rangos grandes del valor umbral que yo estoy eligiendo, etc. La idea es variar los criterios que están puestos en el trabajo para el coeficiente de participación y para el Z-score. Eso de vuelta. En cuanto a implementación, no es mucho más. Es simplemente cambiar el parámetro PC o ZC y ver cómo les da la red. Les va a llevar más tiempo de discusión o de interpretación que de implementación. Y el último sí es un poquito más exigente en cuanto a la implementación, que es generar una visualización a partir del layout o de los layout estándar que les da NetworkX, como el Spring o el circular, o el que es como una red, como una grilla, sino que a partir de las posiciones reales de las regiones en el cerebro. Entonces generar una visualización que tenga que ver con las regiones anatómicas. Yo diría que intenten, antes de meterse con ese, intenten completar el resto. Hay distintos paquetes que hacen eso, pero en todo caso lo dejamos para discutir después, o después les mando un mail sugiriéndoles algunos paquetes de cómo generarse esa visualización, pero intenten completar todo el resto antes de llegar a ese último punto. Bueno, no sé si quedaron dudas. Entonces hay 2 opcionales para...
No, entonces hay dos opcionales para la tarea. Sí, La tarea dice 5. opcional 4, Ah. está repetido, pero son dos distintos. Ok. Es 4 y 5. Pensé que era como que uno tenía que leer algo para el otro. No, quedó mal el numerito. Es 4 y 5. Bueno, eso. No sé si alguno tiene alguna duda. Las dudas que tengan, podemos hacer un ratito de contestar dudas. Respecto del 5, ¿la visualización es en un solo sujeto? Respecto del 5, sí, podés hacerla en un solo sujeto grafo o que hay que podés hacer. hacerla en el promedio. Perfecto. Sí. Gracias, Juan. Yo ya no tengo más, así que muchas gracias. No. Juan, Consulta, una Juan, ¿cuándo quedó la fecha de entrega? Ahora les mando, no sé si 22 o 23. Ahora lo terminamos de charlar con Pablo y ponemos uno de los dos con la idea de eso, de corregir y mandarles la nota antes de fin de año. También hoy a la tarde subimos las notas del examen. Juan pregunta, al respecto, ahí aparece una serie de puntos obligatorios y puntos opcionales, ¿no? Y obviamente puedes llegar a 10. ¿Podés suplantar un punto obligatorio con opcionales? Si por ejemplo no llegamos al 5, cubrirlo con los opcionales del 3, 2, 3 y 4. Sí, no hay problema. En general, sí, no hay problema. No digo que no, si das más tiempo obviamente va a ser más fácil, pero para ver cómo No, viene, sí, cómo viene la mano. Sí, no hay problema. Lo pueden. Si quieren, tomen todos los puntos como iguales. En general intentamos darle más peso a los... La principal diferencia es que intentamos darle más peso a los obligatorios, pero se pueden reemplazar. Perfecto. Gracias, Juan. No. La última pregunta. ¿Va a haber alguna chance? Consultas les podemos hacer por mail, ¿verdad? Sí. Sí, yo diría que igual a esta altura... en el campus por si son comunes. Sí, si quieren ponerlas en el campus. Está el foro de novedades. A ver si puedo armar otro foro de dudas. A ver si aparece ahí. Más que nada porque probablemente a nuestras le puede servir a algún otro. Sí, yo creo que además de eso es que a esta altura también puede pasar que quizás algún compañero o alguna compañera responda antes que nosotros y también vale, digamos. No nos ofendemos si alguien que ya lo hizo quiere responder y quiere responder esa pregunta antes, no tenemos problema. Buenísimo. A ver, ahí lo estoy armando, a ver si les aparece.
Ahí armé un foro que se llama Dudas TP2 y si quieren ponen las dudas ahí y tanto Pablo como yo intentamos responder lo antes posible, pero seguro ustedes el fin de semana van a estar más conectados que nosotros. Así que eso, si otro responde antes, está buenísimo también. Quizás eso a nosotros, ahora llegando al final, es algo que nos damos cuenta que es una diferencia entre presencial y virtual, en donde presencial, bueno, estamos durante la clase, cuando contestamos dudas, están todos sentados en distintos grupitos con sus compus y entonces escuchan que el otro tiene una duda, que ya la resolvió, o quizás, y entonces van y se acercan y preguntan y charlan, por lo menos lo que nosotros vemos, charlan y resuelven más dudas también entre ustedes, o si ven que nosotros estamos respondiéndole una duda a algún grupo, que otro grupo también la tiene, se acerca y entonces se da esa dinámica en la clase que bueno, que llegando ahora al final nos damos cuenta de que virtual sucedió menos, que nosotros fuimos respondiendo dudas que terminaba tomándola el grupo que las preguntaba, pero no necesariamente todos los grupos absorbían esa respuesta. Entonces me parece que eso es algo que también nos damos cuenta que cambia entre presencial y virtual. Supongo que también cuando es presencial, el que llega antes en el bar empieza ya a charlar, o el que se va y se toma el mismo colectivo sigue charlando. Quizás en una clase virtual sucede menos. Así que si este foro sirve para esa discusión más horizontal, buenísimo. Creo que eso destrababa también muchas dudas de programación. No. Creo que eso también destrababa muchas dudas, sobre todo de programación, porque, bueno, quizás uno está trabado con un bug, no con una pregunta conceptual, y le pregunta al de al lado y que ya lo resolvió, y el de al lado le dice, che, usa tal paquete y se resuelve rápido. Mientras que en virtual eso sucede menos. Sí, yo creo que puede ser, es un tipo de trabajo práctico desafiante y que por ahí entre nosotros solos no lo resolvemos, como que los necesitamos un poquito más a ustedes para que justamente, ¿no? Y por ahí el hecho de mirar el código que hizo cada equipo, aunque sea un cachito, enriquece un montón. Sí, y sí. eso esta vez no se dio. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Esperemos que el cuatrimestre, ya el año que viene podamos o tener más clases presenciales o seguramente seguiremos aprendiendo de esta dinámica virtual. Que sí, que quizás hay que agregar algún tipo de mecanismo de otro horario para llegar a ver el código de todos, porque también es cierto que dentro de una clase es difícil, dentro del tiempo de una clase es difícil llegar a ver el código de todos los grupos. Pero sí, habrá que ir armando nuevos mecanismos también. Si te sirve, el cuatrimestre pasado en una de las materias el profe armó como slots de 15 minutos y cada grupo se anotaba en el horario que quería.
Entonces, entrábamos y salíamos, digamos. O sea, el Claro. grupo que le tocaba, no sé, de las 8 a las 8:15, entraban todos, después nos íbamos y seguía el otro grupo. Y ahí es un poquito analizado. Claro, sí, eso está bueno. Nosotros pensamos que, bueno, quizás no rindió todo lo que esperábamos que rindiese el horario, no sé, o llegábamos medio justo los martes y los viernes quedó medio desaprovechado. Sí, es una buena práctica. Juan, lo que pasa, por ejemplo, no sé cómo habrá sido presencial, pero para nosotros en muchas materias fue como casi cursar 2 veces por semana, con lo cual, digamos, a nivel carga horaria, si bien, por ejemplo, yo no me conectaba todos los viernes, pero me conecté unos cuantos, o sea, a nivel carga horaria hasta era más que ir hasta la universidad. Sí, por eso quisimos no hacer obligatorio el viernes, porque lo que nos hubiese pasado, por eso no fue obligatorio el viernes, porque también nos damos cuenta que las clases dadas virtuales por algún motivo llevan más tiempo, porque no sé, porque será que uno habla más lento, será que cuando uno está dando la clase presencial va viendo las caras y entonces muy rápido se da cuenta de si un tema se entendió y sigue adelante o si no se entendió y frena, mientras que virtual no tenés tanto ese feedback visual, entonces quizás uno tiende a repetir más o explicar más lento, pero eso es algo que charlando con otros docentes también, en general pasa que las clases virtuales, dar los mismos temas lleva más tiempo. Y lo que pensamos al principio del cuatrimestre es que si repetíamos la clase el martes y el viernes, nos iba a llevar, íbamos a terminar comiéndonos todas las horas dando clases nosotros y sin ningún momento de consultas. Entonces, la idea fue abrir el viernes opcional para dudas con esto, con la idea de que se conecten. En general con Pablo nos quedábamos con el Zoom prendido todo el viernes, digamos, de 7 a 10, por más que muchas veces 8:30 ya no había nadie. Y alguna vez alguno nos escribió, yo nos llevo a las 7, está bien si me conecto 8:30, y sí, está bien, digamos. Y lo dejamos quizás demasiado libre, podríamos haberlo estructurado un poco más de forma de que se conecten 15 minutos el viernes, o sea, la clase sea 3 horas el martes más 15 minutos los viernes. Eso podría haber sido una opción. En vez de dejar el viernes libre y que se conecten cuando quieran. Pero sí. Lo que nos pasaba también, sí, bueno, eso. Sí, yo espero que... Igual para nosotros fue un cuatrimestre. Para nosotros fue muy demandante también, como dijo Sí, Claudina. Entonces, al ver los tiempos es como que nos costó. O sea, hay algo de nuestra parte también, ¿no? No, sí, que hay que entender. Yo entiendo. Sí, no, es que entendemos que digo, eso virtual tiene algunas cosas a favor y otras cosas, muchas en contra. A mí me gusta más presencial, digamos, si pudiésemos volver. Preferiría, entiendo que hay algunas cosas que son más cómodas, el hecho de poder ver los videos de forma asincrónica, seguramente es más cómodo
para alguna gente. El hecho de, por ejemplo, no tener que viajar puede ser más cómodo en muchos casos, pero sí, también hay mucho Viaje, por que ejemplo. se pierde. ¿Qué? Perdón. Se pierde, sí. A mí me pasa que yo ganas tiempo en no ir al trabajo, en no ir a la facultad y, bueno, muchas otras actividades. De esa manera, digamos, pude aprovechar más tiempo, pero si no, no creo que no hubiera podido hacer las 3 materias. Claro. Sí, pues ya hay cosas a favor y cosas en contra. A mí en particular, por ejemplo, también, no es el trabajo, uno dice no tengo que viajar al trabajo, pero no es que el tiempo en mi casa me rinde con hijos chicos, me rinde igual que si fuese al trabajo, digamos. Claro, sí. Probablemente uno es más o puede ser más eficiente teniendo que viajar, pero teniendo horas de mayor concentración, que digo, eso depende de cada uno. Por eso el trabajo virtual tiene sus cosas, y el estudio virtual tiene sus cosas buenas y también sus contras. Intentamos adaptarnos lo más rápido posible y bueno, esperemos que el año que viene podamos volver a clases presenciales. Seguramente la idea, bueno, charlando con otros docentes de la maestría, algo de la virtualidad mantengamos porque tiene estas cosas, tiene algunas cosas buenas. Entonces ya veremos cómo lograr hacer un mix. Creo que tanto en el trabajo como en el estudio, mucha gente encontró estas cosas buenas de la virtualidad. Por ejemplo, si entran, creo que están todas las clases públicas en el departamento de física de la facultad, que se grabaron todas las clases, se armó un canal de YouTube en donde están ordenadas todas las materias de todas las clases, entonces uno puede entrar a chusmear, qué sé yo, otras materias por ahí, y eso es algo positivo, digamos. Es algo que se quería hacer hace un montón de tiempo, de grabar clases y subirlas, pero era todo un trabajo ir con una cámara a un aula, elegir qué clase grabar, etc. Y de repente fue muy fácil tener grabadas todas las clases. Entonces hay cosas de la virtualidad que ya vamos a ver cómo podemos hacer para mantenerlas, y bueno, y ojalá el grueso vuelva a la presencialidad. Sí, también tal vez estaría bueno, qué sé yo, un poco y un poco, qué sé yo, Sí. no sé, alguna clase presencial y otra virtual, es como un mix me parece que Sí, siempre quizás. si te evitas algún viaje, no sé. Sí, quizás algunas clases. Sí. No, Juan, dale, terminá y quería comentar otra cosa. No, dale. Nada, que en una de las materias lo que hicimos en enfoque estadístico del aprendizaje, me parece que fue un enfoque muy de videos, digamos, de ver videos con anticipación. Creo que tal vez se puede buscar para las otras materias un enfoque un poquito más reducido de videos, capaz tener un contenido de videos por semana de media hora, 40 minutos, claro, que sea una introducción muy a grandes rasgos de los temas con las cosas más fáciles, y así reducir el tiempo de la clase teórica de 3 a capaz 2 horas, y que quede esa hora para consultas. Sin la necesidad de que quede el viernes, o sea, sin la necesidad de que se curse 2 días por semana. Como que aprovechando que ahora los videos vos ya tenés clases grabadas y todo, podés tomar pedacitos de esas clases, subirlas, como decir, bueno, esto es clustering jerárquico, y pedir que lo lean, que lo vean, que sea un video de 10, 15 minutos, que incluso se puede ver en velocidad más alta si los alumnos tienen poco tiempo, y bueno, que la clase sea más un repaso y
y una discusión y con eso lograr acortar el tiempo teórico, por así decirlo. Sí, sí, eso está bueno. Eso es una de las opciones que pensábamos, de adelantarles videos o también de alguna clase que sabemos que quizás es más larga y más pesada, también adelantárselas y dejar el tiempo más presencial más para consultas. Sí, hay el único riesgo que tiene eso es que suceda que no sé, que den 3 horas de videos por semana y además esté la clase, con lo cual se multiplica la carga horaria. Sí, y pero también buscar un híbrido entre los dos. Y también bueno. hay algo que tienen las clases presenciales que para mí, que hay clases que está bueno que sean más charladas y que surjan las dudas en el momento, y a veces si uno manda toda la clase virtual, esas 3 horas de video virtual, bueno, no todos ven el video, anotan las dudas y después corres el riesgo de que también la clase de consultas tengas que volver a ver todos los videos. Entonces, está bueno, como decís, algún tema puntual, decir, bueno, no sé, explico en 5 minutos Wayne y lo mando, y entonces mando así un par de videos. Y después en la clase presencial, quizás la hago más corta, no voy a explicar en detalle Louvain, pero hay alguna parte de la clase que está bueno que salga más conversado. Que me parece que se gana bastante en poder tener aclarar las dudas en el momento en vivo. Sale un poquito más interesante. También, en particular en la maestría, que quizás es algo que también para mí se pierde un poquito con la virtualidad. Algo muy rico de la maestría es esta mezcla de diferentes backgrounds que hay, y entonces algo que para mí también se gana mucho con la presencialidad es el hecho de que en la clase, mientras estamos viendo un tema, hay muchos de ustedes vienen trabajando en problemas específicos o vienen con distintos backgrounds, entonces aporta un montón el comentario de ustedes. Y decir, bueno, sí, yo tuve este problema o yo vi esto en la carrera, ya sea gente que está trabajando más en la parte de geología o de economía o de física o que más o menos son o más sociales, etc. Entonces que surjan esas cosas está bueno, y si los videos son todos de forma sincrónica y después nos encontramos 15 minutos con cada grupo, entonces todos esos cruces se pierden y se pierden los cruces entre ustedes, que para nosotros son súper ricos, y me parece que es algo muy rico que ustedes, que estaría bueno de que ahora en el próximo año presencial aprovechen de la maestría, el hecho de cruzarse. También hay gente que viene con mucha experiencia en el trabajo y gente que, qué sé yo, está recién egresada de la carrera de física y hace la maestría con la idea de insertarse laboralmente. Entonces, todos esos cruces que se dan en la maestría, en los pasillos, en el hecho de opinar o comentar en la clase, me parece que está bueno, y que es algo que haciendo todo asincrónico, separado, se pierde. Así que sí, ya veremos cómo dosificar y cómo hacer un mix el año que viene. Juan, sí. Juan, ¿me escuchás? ¿Te puedo hacer una consulta? Dale.
Es del pseudocódigo que vimos ayer para sacar el run index. Sí. Está viendo que en una función, bueno, le pasás las etiquetas. En realidad, cuando lo haces de a pares es la misma matriz, porque ahí todavía no tenés las etiquetas, ¿no? Claro, cuando dice acá etiqueta, en realidad no es la etiqueta de cada nodo, sino que es la etiqueta de si es despierto o dormido. Ok. Entonces, esto lo hace Pablo porque en realidad él tiene una estructura que se llama graph, que está más arriba, en donde en estas matrices tiene todas las matrices, las de ¿cómo se llama? Las de despierto y las de dormido. Y entonces lo que le está diciendo ahí es, bueno, considera que, no sé, de la 1 a la 18 son despierto y de la 19 a la 36 son dormido. Ese sería el original. Y después le va a pasar randomizado. Claro, es para filtrar el estadio simplemente. Claro, sí. Ok, sí, me estaba mareando un poco con eso, pero bueno, ya lo entendí. Gracias. No. Juan, perdón, quiero hacer una pregunta muy básica y muy sonsa. ¿Viste en el punto 1 que para cada matriz promedio, para distintos tipos de umbrales, tenemos que sacar distintas medidas? Y perdón si esto ya se dijo antes y no llegué. Estoy viendo que, por ejemplo, todo lo que son medidas de centralidad en el demo, en verdad es como, no es que es un número, sino que es como un grafo o una imagen grande, así con cada nodo con su propio valor. Sí, la idea es que tomen... Dice como tomar los más interesantes, entonces, no sé, vemos capaz que con un umbral muy bajo pasa algo, con uno muy alto pasa otra cosa, pero... Sí, la idea es que tomen algún, por ejemplo, si van a medir, no sé, la centralidad de Betweenness, si quieren pueden tomar el promedio de la centralidad o los valores más altos o la diferencia entre los valores más altos y los valores más bajos, para decir, bueno, voy a, en este caso, por ejemplo, algo interesante puede ser decir, bueno, este grafo tiene muy poca variabilidad entre los más altos y los más bajos, y es más o menos homogéneo en la centralidad, no sé, de Betweenness, mientras que este otro grafo se separa más y tiene algunos pocos nodos con una centralidad muy alta y otros. Entonces, la idea, lo que nos interesa del primero es que más allá de que generen estas visualizaciones para los promedios, también era la idea de que empiecen a armar las funciones, en donde van a tener una función que calcula para todos los deltas, no sé, la centralidad de Betweenness, con la medida que ustedes quieran. Entonces, esa ya es una función, que después ustedes pueden aplicarla lo van a repetir ahora para todos los sujetos. Pero en la tarea 1 es como que ya se armaron, ya probaron cómo calcular, no sé, la centralidad de Betweenness para todos los deltas, y entonces tiene una función que les devuelve el vector de tamaño, deltas, etc. Entonces la idea de ese primer ejercicio también era que vayan probando en un solo caso
cómo calcular las distintas cosas y eso. No es necesario que hagan todas las medidas de centralidad posible, elijan algunas. No, estaba pensando que viendo la PPT, la más interesante es la between, porque te da algo para decir. Okay. La habilidad de un nodo de monitorear las comunicaciones entre los demás. Okay. Y después, grado, que es también un atributo de cada nodo, lo mismo, podemos o sacar un promedio o comparar máximos y mínimos. Sí. ¿No? Bueno, camino mínimo o clustering es como que es un único número para toda la matriz. Los otros son valores de cada nodo. Sí, en realidad, por ejemplo, clustering también lo tenés definido para cada nodo, solo que en general después presentás el promedio. Ok. El tema que encontré con grado es que la definición que usan en la demo que hicieron del TP básicamente es número de aristas dividido el número de nodos, solo por estilo. Creo que es una dividido a otra. Y como vos ya estás calculando el delta en base a la cantidad de aristas que estás tomando, termina siendo una función lineal. Sí, el grado va a ser Yo lo que hice trivial. fue reemplazar eso. Sí, lo que hice eso fue en vez de poner grado, reemplazarlo por el número de subgrafos que te va generando, porque eso también cambia. Perfecto. Con la densidad, mayor densidad. Sí, está perfecto, está buenísimo. Sí, eso, la idea era que usen algunas medidas, y eso, no todas, que elijan algunas que les sean más representativas o con las que puedan decir algo y que les sirvan. Así que está perfecto, es la idea. Bueno, no sé si quedó alguna duda. Y si no, ahora en un rato... Tema de examen recuperatorio. Vamos... Cuándo es recuperatorio, esas cosas. Hoy a la tarde mandamos todo. Hoy a la tarde cerramos también las notas y mandamos las notas del examen y con la fecha de recuperatorio y todo, y mandamos también la fecha de entrega modificada de esto. Así que en algún momento de la tarde mandamos todo. Gracias. ¿Qué les conviene? Bueno, después Juan, en realidad mi idea de los recuperatorios era coordinar más con la gente, algunos que no hay un par que no pudieron venir al examen y algunos que tienen y con los que les toque recuperatorio, coordinar con ellos en realidad, con ese grupo en particular una fecha. No es que tenemos nosotros una fecha a priori. Es más una fecha que les convenga a los que tengan que rendir. Eso. Perdón. Nada, yo por mí ya me voy yendo. Muchas gracias y bueno, estamos en contacto. Dale. Gracias. Gracias, Juan. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Gracias, Juan. Chao, gracias. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias, Juan. Buen fin de. Gracias, Juan. Buen fin de. Chao, gracias. Chao.